Buen día para todos, estudiantes del Colegio San Ramón. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática de la semana 9 con la estrategia que emprendía el Ministerio de Educación de Aprendo en Casa. Para ello, vamos a ver una situación significativa, ¿de acuerdo? Eh, este es las diferentes culturas que tenemos en el Perú. La situación significativa nos dice, hasta hace unos años se consideraba que la cultura más antigua del Perú era Chavín, que se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta 400 a.C. Luego se desarrolló la cultura mochica desde el año 100 después de Cristo hasta 700 después de Cristo, lo cual recibió gran influencia de la cultura chavín en el norte del país. También existió la cultura chimú, cuyo periodo de desarrollo abarcó entre el año 900 después de Cristo, un poco de historia hasta el 1470 después de Cristo, de cuya orfebrería, el Tumi, que tenemos acá, el Tumi, es uno de los exponentes más representativos. Al sur de Lima, en Ica, se desarrolló la cultura Paracas desde el año 700 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Actualmente se sabe de una cultura que ha superado la antigüedad a Chavín, en la cultura Caral, considerada como la civilización más antigua de América, en la que le calculan un periodo de desarrollo desde el año 3000 a.C. hasta 1800 a.C., ambos a.C., por lo que se la compara con civilizaciones antiguas como la de Mesopotamia, a la de Egipto. Estas son algunas de las culturas pre-incaicas, es decir, que se desarrollan en nuestras tierras antes del gran apogeo de una de las culturas más organizadas del mundo, la cultura inca, la cual se desarrolló desde el año 1100 después de Cristo hasta 1532 después de Cristo, con la llegada de los españoles. Entonces, como pueden observar, jóvenes, acá tenemos varias culturas. Esas culturas se han ido desarrollando por solamente describir, está Chavín, ¿de acuerdo? Tenemos a Mochica, tenemos a Chavín, ya tenemos Chavín, muy bien. Tenemos a Chimú. También tenemos, hasta el momento tenemos tres, ¿de acuerdo? En el sur del país también, la cultura Paracas, hasta ahora tenemos cuatro. Y también tenemos a la cultura Caral, que según investigaciones actuales es la más antigua de todas, de América Latina. Entonces son las culturas que se han desarrollado en nuestro antiguo Perú. Y finalmente la cultura inca. Es más conocido por el Machu Picchu y todo lo demás. Entonces tenemos la cultura inca. También tenemos como información cada uno de sus épocas, del inicio del año y la finalización del mismo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a responder algunas preguntas en base a esta lectura. Nos hacen alguna pregunta. ¿Cuál es el periodo que abarcó la cultura chavín y cuál es la cultura mochica? Nos están pidiendo que consideramos dos, chavín y mochica. De la primera lectura he extraído solo la primera parte. Entonces, de esa parte vamos a considerar a Chavín, ¿de acuerdo? Entonces tenemos por acá, Chavín, ¿entre qué años? Entre los años 1200 a.C. y 400 a.C. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta sería la cultura mochica. La cultura mochica está por acá. Empezó por el año 100 después de Cristo hasta 700 después de Cristo. Entonces, esta información lo vamos a pasar a nuestro texto, a nuestro cuaderno de trabajo, de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la cultura chavín se desarrolló entre 1200 y 400 y la cultura mochica entre los años 1100, perdón, del año 100 después de Cristo hasta el año 700 después de Cristo. Muy bien, primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué periodo abarcaron las culturas Paracas y Chimú? Otra vez nos están pidiendo que respondamos dos culturas. Una de ellas es Paracas y la otra es Chimú. ¿Y entre qué periodos? Entonces, hay un término que en este momento estamos viendo que es antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y qué es lo que ha pasado con Cristo? El nacimiento de Cristo se considera como
año cero. A partir del nacimiento de Cristo hacia adelante se empiezan a subir los números, con números naturales, los años. 1, 2, 3, 4, 700, 1000, etcétera, positivo. Y antes de Cristo es negativo, desciende, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito. Entonces, si vamos antes de Cristo es negativo y después de Cristo es positivo. Eso vamos a considerar para poder encontrar algunos intervalos de tiempo de las culturas pre-incas. Para ello vamos a analizar a Paracas y vamos a analizar a Chimú. La cultura Paracas, ¿por dónde está? Tenemos, dice, al sur de Lima se desarrolló la cultura Paracas, está acá, dice, empezó en el año 700 a.C. hasta 200 después de Cristo. Esta es la pregunta, la primera pregunta. La cultura Chimú, vamos a buscar. La cultura Chimú está por acá. Voy a marcarlo con rojito. Entonces, la cultura Chimú se desarrolló en 900 después de Cristo. Un poco de historia hasta 1400 después de Cristo. Entonces, ahí están las dos respuestas que tenemos que trasladar a nuestro cuaderno de trabajo de la siguiente manera. Consideramos entonces que la cultura Paracas inició el año 700 a.C. y finalizó el año 200 después de Cristo. La cultura Chimú abarcó desde 1900 después de Cristo hasta 1470 después del mismo. ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar ello. Muy bien, vamos a continuar con la pregunta número 3, que nos dice, ¿cuál es el periodo de desarrollo que abarcó la cultura más antigua? Recuerda que la cultura más antigua, por las últimas investigaciones, estas investigaciones recién se dio en 2008, 2009, sin embargo, las culturas anteriores ya se conocía, inclusive se enseñaba, en los colegios se enseñaba que no era Caral la más antigua. Entonces, bajo estas condiciones, la cultura más antigua es la cultura Caral, ¿de acuerdo? Entonces, Caral, vamos a subrayarlo por acá, de manera que la cultura Caral se ha desarrollado entre los años 3000 a.C. hasta 1800 a.C. Recuerde que ambos, como son antes de Cristo, van a ser negativos. Muy bien, bajo estas consideraciones vamos a tener que la respuesta va a ser la cultura más antigua, es la cultura Caral. ¿De acuerdo? Entre los años 3000 y el año 1800. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Entonces dice, ¿qué nos piden hallar la situación significativa? Dentro del texto de su libro vamos a encontrar 5 preguntas. La primera pregunta representa una recta numérica. Esa es la primera. Está por acá. Entonces tenemos en una recta numérica la primera pregunta, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta información lo vamos a poner en nuestro cuaderno de trabajo y nos están pidiendo representar en una recta numérica, representar en la recta numérica primero la cultura más antigua, está hablando de Caral, las culturas, las diferentes culturas pre-incas, entre qué años han coincidido, dice Chavín y Paracas, nos está pidiendo si es que por ahí han coexistido ambos, ¿de acuerdo? ¿Entre qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas, pero no Chavín ni Mochica? Representar simbólicamente y gráficamente el tiempo de desarrollo de la cultura Chavín y Chimú. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar. Bien, entonces, vamos por la quinta pregunta. Describe el procedimiento para responder a la pregunta de la situación. Primero para responder estas preguntas, primero vamos a ubicar el inicio de las diferentes culturas, luego vamos a ubicar el final, en tercero vamos a trazar una recta numérica de ese intervalo de tiempo, finalmente representaremos primero gráficamente, luego simbólicamente y matemáticamente cómo se representa en intervalos de tiempos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, para responder estas situaciones es necesario conocer algunas características. Por ejemplo, dice, intervalo cerrado en extremos. Es importante que conozcamos esta expresión porque a partir de aquí se van a desarrollar una serie de teorías matemáticas que pueden representarse en la vida cotidiana. Cuando es cerrado, quiero que consideres aquí, es cerrado, entonces lo que tenemos que hacer, nos pide primero es cerrado en los extremos A y B. Entonces,
cerrado por la izquierda, cerrado por la derecha. Y cuando es cerrado, necesariamente tiene que estar el símbolo igual. X es mayor que A, sí, pero podría ser igual. O es igual también, porque eso nos está diciendo, es cerrado. Es menor de B y también es igual. Y cuando es menor igual o mayor igual, entonces en el gráfico va a ser una bolita acá, tiene que estar cerrado, oscura, rellenado. Sin embargo, cuando son abiertos, como este caso, por ambos extremos, entonces las llaves se van hacia afuera, son abiertos, y matemáticamente van a ser solamente mayor o menor, ¿de acuerdo? Y gráficamente van a estar abiertos. También hay algunos casos en el que uno de ellos es abierto, en este caso la derecha es abierta y cerrada perdón, abierto por la izquierda y cerrada por la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, como es cerrada va a ser igual y el gráfico también está cerrado y abierto por el otro extremo, ¿de acuerdo? Pero no solamente por un lado, también podría estar abierto por en este caso, derecha. Fíjense, está abierto en B y está cerrado en A. Por lo tanto, este intervalo se considera intervalo semiabierto. ¿De acuerdo? Algunos textos lo van a considerar como semiabierto. Dentro de la lógica de esta misma teoría, también se conoce por ejemplo, el nacimiento de Cristo, que es el año cero, y no se conoce hacia la izquierda cuándo empezó, y hacia la derecha no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, hay intervalos que se van hacia el infinito. En esos casos, matemáticamente se representa de esta manera, abierto en el infinito. Recuerden que a partir de ahora, todo infinito va a ser abierto, ¿de acuerdo? Hasta A cerrado, ¿de acuerdo? Y como es cerrado, necesariamente tiene que ser, en este caso, mayor o igual, y el gráfico va a ser cerrado. ¿De acuerdo? También podría ser hacia el otro extremo, ¿no? O en este caso va a ser abierto. Acá es cerrado y más abajo está abierto. Y finalmente hacia el otro extremo, que también podría ser cerrado por la izquierda y se va hacia la derecha infinitamente. Y recuerda que el infinito siempre va a ser abierto. De la misma manera, podría empezar en A abierto hacia el infinito abierto. Recuerden, fíjense la peculiaridad. El infinito negativo es abierto, el infinito negativo es abierto, el infinito positivo es abierto. Los infinitos siempre van a ser abiertos, ¿de acuerdo? Porque no se conoce el último. Si se conociera, podríamos cerrarlo, pero como no se conoce, siempre va a estar abierto. Eso es como parte de la teoría de intervalos. Entonces ahora vamos a responder las situaciones significativas, ¿de acuerdo? Representa mediante una recta numérica el tiempo de desarrollo de la cultura más antigua. Recuerda que la cultura más antigua es Caral. Y responde a la primera pregunta. La primera pregunta nos pide representar gráficamente y para ello vamos a tener el nacimiento de Jesucristo, vamos a conocerlo como el punto cero. A partir de ahí los años positivos a la derecha y los años negativos hacia la izquierda, menos 1000, menos 2000, menos 3000, y luego la cultura caral se ha desarrollado en el intervalo del 3000 a.C. hasta 1800 a.C. Entonces gráficamente tendríamos de esta manera y habríamos respondido la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice, complete en las celdas de la tabla el periodo de desarrollo de cada cultura. Muy bien. Recuerda, Chavín empezó en 1200 a.C. hasta 400. La cultura Caral es 1000 hasta 1800, ambos antes de Cristo. La cultura Mochica, del año 100 al año 700, ambos después de Cristo. Recuerda que después de Cristo son positivos. La cultura Chimú, 900 a 1470 después de Cristo, son más actuales. ¿De acuerdo? La cultura Paracas, desde el año 700 antes de Cristo, negativo, hasta 200 después de Cristo. Fíjate que en este tiempo se da el nacimiento de Jesucristo, porque esta cultura ha estado antes de Cristo y también después. Y finalmente la cultura inca en el año 1100 después de Cristo hasta 1532 después de Cristo. Entonces, a nivel de intervalos tendríamos el año de inicio de Chavín, habíamos puesto por acá, Chavín, 1200, como es antes de Cristo, negativo, 400 también es antes de Cristo, por lo tanto es negativo, Caral también ambos negativos, ¿de acuerdo? Mochica positivo, 100 a 700,
Chimú de 900 a 1470, Paracas desde el negativo 700, porque es antes de Cristo, y terminó en el 200 después de Cristo aproximadamente, y la cultura inca de 1100 a 1532. Entonces, hemos terminado de completar el periodo de cada cultura. Veamos qué nos están pidiendo ahora. ¿De qué manera podemos representar en la recta numérica el periodo de cada una de las culturas pre-incas e inca? Responde a la segunda pregunta significativa. Fíjense acá, nos estaba diciendo, vamos a representar cada una de las culturas. Entonces, tendríamos de la siguiente manera. Hemos empezado con Caral, de 300 a.C. negativo hasta 800 a.C., 1800, y luego tenemos Chavín, desde 1200 negativo hasta menos 400. Paracas también, Mochica, Chimú. Recuerden que acá la cultura inca está de azul, que ha empezado en 1100 hasta 1532, ¿de acuerdo? Y la cultura Chimú aproximadamente ha estado por ahí, porque nos dice desde el 900 hasta 1400 y tantos, ¿verdad? Entonces hay un intervalo en esa parte. Entonces, bajo este contexto, vamos a responder la pregunta 2, que dice, representa en forma conjuntista. Nos está pidiendo a nivel de conjunto cómo se puede expresar, y vamos a responder la pregunta 2, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, bien, o sea, esta columna, las culturas de las columnas está acá, tal igual como acabamos de desarrollar en la pregunta anterior. El intervalo de tiempo también ya tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es agregar esta columna. Esta columna nos dice una X que pertenece a los reales. Los años vamos a representarlo con X, es un número. Entonces este número va a estar entre 2. Acá en medio, entre estos dos extremos, tú puedes tomar cualquier valor. Entonces a eso vamos a tomar como X. ¿De acuerdo? Entonces lo único que vamos a hacer en estos dos extremos, entre los dos extremos hay que poner una X de manera que sea mayor que el límite inferior y menor que el límite superior. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Tenemos las expresiones, ¿de acuerdo? Tenemos de Mochica, tenemos de Chimú, tenemos de Paracas, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos la cultura inca. ¿En qué tiempo se desarrolló? Vamos a ver. Responde a las preguntas 3, 4 y 5 de la situación significativa. Recuerda que son 5 preguntas y de ellas vamos a ir respondiendo algunas de ellas. ¿Entre qué años coinciden la cultura Chavín y Paracas? Para ello vamos a ver. Chavín está desde 1200 hasta 400, ambos antes de Cristo, y Paracas es de 700 a 200. Entonces, gráficamente nosotros vamos a tener este intervalo desde aquí, desde este punto hasta acá, lo que acabo de marcar. Tal vez voy a ponerla de negrita. Entonces, en este tiempo, en este intervalo han estado ambas culturas, ¿de acuerdo? En este intervalo. En este intervalo, muchachos, ha estado la cultura Chavín y también la cultura Paracas. Entonces, como respuesta, tendríamos, nos está pidiendo la coincidencia. La coincidencia es entre el año 700 a.C., ¿de acuerdo? Hasta 400 a.C. ¿Por qué ponemos antes de Cristo? Porque están con signo negativo, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. Pregunta 4 en este caso sería, esta es la 3, la número 3, la número 4. ¿En qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas, pero no la cultura Mochica? Ajá, entonces gráficamente tendríamos, vamos a tener, fíjate, nos está diciendo, ¿entre qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas? Ajá, recuerda que Paracas está acá, está la de amarillo, ¿de acuerdo? Y como es de amarillo, no vamos a considerar la intersección con Mochica, tampoco la intersección con Chavín. Nos está diciendo solamente Paracas, pero no Chavín ni Mochica. Y por lo tanto yo voy a graficar de color rojito. En este intervalo Paracas existió desde aquí hasta acá, solito, solazo. Han estado solos. ¿De acuerdo? Repito. Antes de este punto que voy a graficar, estaba Chavín y después estaba Mochica. Solamente en este intervalo
no estaba ninguno de ellos. Por lo tanto, la respuesta no coincidieron entre los años 400, recuerda que está 400 antes de Cristo hasta 100 después de Cristo. Eso sería la respuesta a la pregunta 4. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta nos dice, representa simbólicamente y gráficamente el tiempo que se desarrolló de las siguientes, de las culturas Chavín y Chimú. La cultura Chavín se desarrolló desde los años 1200 hasta 400 y su representación simbólica va a ser desde 1200 hasta 400, ambos negativos porque son ambos antes de Cristo. La cultura Chimú, cuyo periodo de desarrollo abarcó desde 900 después de Cristo hasta 1470 después de Cristo. Entonces, simbólicamente, vamos a tener de esta manera. Entonces tenemos el inicio cerrado en ambos extremos y en este caso de Chavín y en este de Chimú. ¿De acuerdo? Con eso habremos respondido a la pregunta 5 de la situación significativa. Muy bien, entonces, como metacondición vamos a tener desde el año 50 a.C. hasta el año 50 después de Cristo, ¿cuántos años transcurrieron? Gráficamente vamos a tener, fíjense ustedes, antes de Cristo hubo 50 años desde acá hasta acá. Recuerda que Cristo nació en el año 0, entonces aquí hay 50 años. Y después de Cristo también hay 50 años. Y 50 años más 50 años hacen un total de 100 años. Entonces, respondiendo a la pregunta, desde el año 50 a.C. hasta 50 después de Cristo, ¿cuántos años transcurrieron? Los años que han pasado son de 100 años. Con esto, queridos estudiantes, hemos terminado la clase. Ya les he mandado ejercicios resueltos en un PDF. Entonces, ambos trabajos me van a enviar al WhatsApp como evidencia con unas fotografías. Gracias y que tengan éxito y no salgan de casa.